Eh, bueno, buenos días. Eh, Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Primero quisiera saber si me están escuchando bien. Buenos días, docente. Sí, ¿Qué se le tal? escucha. Genial, listo. Entonces vamos a comenzar. Habíamos quedado aquí en esta parte de la definición de lo que era un punto de acumulación, ¿no? Habíamos dado la definición eh, un tanto literal, pero que esencialmente con la ayuda del gráfico tiene ya este significado preciso, ¿no? Y bueno, habíamos dado algunas observaciones, ¿no? Y habíamos definido también lo que era un punto aislado. Y habíamos quedado en un teorema, que es este, que es el que en realidad la razón por la cual habíamos introducido la noción de punto de acumulación y que era para poder tener una caracterización de lo que era un conjunto cerrado, ¿no? Entonces, vamos a ver un esbozo de la demostración. Como les digo, yo voy a intentar hacer las demostraciones fundamentalmente y dejar las ideas poder, para que ustedes se encarguen de escribirlo de una manera totalmente formal, ¿no? Y eso es bueno porque lo que a veces uno le cuesta a la hora de aprender estas cosas es pasar de la idea a la literalidad de la demostración, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una demostración de esto, ¿no? Como ustedes eh, pueden ver, esto es una afirmación sí, solo sí. Entonces, primero vamos a demostrar un lado de la implicación, el entonces, ¿sí? Y vamos a ver qué tal nos va con eso, ¿ya? Entonces aquí tenemos que partir de la hipótesis de que el conjunto es cesado. Entonces vamos a suponer justamente eso. Supongamos que nuestro conjunto A es cesado, que A es cesado, ¿no? Entonces vamos a partir de esa hipótesis, ¿sí? Y lo que tenemos que demostrar es que todos los puntos de acumulación de A van a pertenecer al conjunto A. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer, vamos a agarrar un punto de acumulación y tengo que ver que esté en A. Entonces, vamos a tomar uno. Agarramos un punto de acumulación del conjunto A. Punto de acumulación. En algunos textos también le llaman punto clúster. ¿Ya? Entonces, es un término que últimamente se está usando mucho. Punto de acumulación de A. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que demostrar es que este tiene que estar en el conjunto A. ¿Sí? Es un punto que, como habíamos observado aquí en la definición, un punto de acumulación no necesariamente está en el conjunto en cuestión, ¿no? Pero cuando el conjunto es cerrado, lo que queremos ver es que efectivamente sí tiene que estar, ¿no? Entonces agarramos un punto de acumulación de A y tenemos que ver que esté en A. Entonces vamos a hacer la demostración de esta parte por contradicción. ¿Ya? Vamos a suponer que que no está en A. Supongamos que X no está en el conjunto A y vamos a intentar llegar a una contradicción. ¿Sí? Por lo tanto, eso quiere decir que este X sí o sí tiene que estar en A. ¿Ok? Y aquí es donde justamente el hecho de que suponemos que el X que estamos tomando como punto de acumulación no está en A, nos permite concluir lo siguiente, que este nuestro X tiene que estar en el complemento. ¿Sí? Y es aquí donde entra en acción la hipótesis, porque nuestra hipótesis es que es cesado. Y la definición de conjunto cesado que tenemos está en función de este conjunto de acá, que es abierto, ¿no? Ya sabemos que es abierto. Entonces justamente vamos a utilizar ese hecho para poder llegar a la contradicción, ¿sí? Entonces intuitivamente la idea es esta, nosotros aquí tenemos nuestro conjunto A, de nuevo un conjunto, bueno, tiene que ser cesado, ¿no? Entonces voy a incluir los frontera y es todo esto de acá. Ese es mi conjunto A, ¿ok? Es un conjunto cesado.
Y lo que hacemos es tomar un elemento que es punto de acumulación, intuitivamente querría decir que está en la frontera, pero estamos haciendo además que no está en ahí. Como la frontera pertenece a, entonces lo que nos está diciendo es que debería estar por acá, digamos. Pero en teoría es un punto de acumulación, ¿sí? Pero al mismo tiempo estamos suponiendo que no esté en A. Pero como este conjunto es abierto, ¿sí? Como Rn menos A. ¿Por qué es abierto? Porque A es cesado, ¿no? Entonces, como este conjunto es abierto, automáticamente vamos a tener que, alrededor de este punto, tiene que haber un conjunto abierto, ¿no? Tiene que haber un conjunto abierto, abierto, o bueno, en realidad un disco sería, ¿no? Vamos a colocarlo como un disco, ¿sí? Justamente porque lo que queremos es que aplicar la definición de conjunto abierto, ¿no? Entonces lo voy a tomar así, más o menos así, ese, ¿no? Entonces sin el borde, ¿no? Entonces luego existe un disco abierto, una bola de centro X y radio epsilon, ¿sí? Totalmente contenido eh, en el complemento, así, ¿no? Entonces eso lo que nos está diciendo es que no está hablando de esta bola de centro X y radio epsilon, ¿no? Ahí, ¿no? Que tiene que existir por el hecho de que este es abierto, ¿ok? Entonces, automáticamente eso qué quiere decir? Que, bueno, eso quiere decir que este abierto, le voy a hacer jugar el rol del abierto en la definición de punto de acumulación. Este abierto que contiene al X no tiene puntos en común con A, ¿no? Luego, A intersección, U le voy a llamar, bueno, la bola de centro X y radio epsilon, este conjunto es vacío, ¿no? Y eso entra en contradicción con el hecho de que X es punto de acumulación, porque ¿qué quiere decir que sea punto de acumulación? Quiere decir que cualquier conjunto abierto que contiene a X tiene que tener algún punto de A distinto de X, ¿no? Lo que veíamos aquí en los dibujos, ¿no? Si yo hablo cualquier abierto, entonces tiene que haber elementos distintos del X, pero del conjunto A, ¿ok? Y eso no sucede aquí, ¿no? Porque fíjense que este abierto no tiene nada que ver con el conjunto A, ¿sí? Esto significa entonces luego X no es punto de acumulación de A, ¿ok? Entonces por ahí va la demostración. Ustedes lo pueden mejorar de A. Lo que es una contradicción, lo que es un absurdo. Lo que es absurdo. ¿Sí? Y por lo tanto, y así, ¿no? Nuestro conjunto y así X tiene que pertenecer a, que es lo que queríamos demostrar inicialmente, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual ustedes pueden ver, puede hacer la demo. No, obviamente no es la única forma que podrían hacerlo, ¿no? Pero es una de las formas en las cuales pueden trabajar, ¿no? Ahora, la recíproca eh, es más o menos de la misma idea. A ver, voy a igual hacer un esbozo de las recíproca, ¿no? Para que quede claro. Ahora la hipótesis es que todos los puntos de acumulación de A pertenecen a A, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es demostrar que A es cesado bajo esa hipótesis, ¿no? Entonces vamos a partir de ese supuesto, ¿no? Supongamos, ¿no? Que A contiene a sus puntos de acumulación, ¿no? Eso no siempre pasa, ¿no? De acumulación. Entonces lo que tenemos que demostrar es que este A es cesado, ¿no? Y para demostrar que A es cesado, con esta hipótesis, ¿no? Tenemos que tomar el conjunto, este conjunto, el complemento, sea U igual a Rn menos A. Y tendría que demostrar que esto es abierto, ¿sí? Este es el complemento de A, ¿sí?
Entonces lo que hacemos es tomar un elemento de este conjunto y tengo que demostrar que hay un disco o un conjunto abierto que está totalmente contenido en él, ¿no? Esa es la definición de conjunto abierto. Entonces lo único que hacemos es tomar un elemento, sea, le vamos a llamar, bueno, X, ¿no? Sea un X que pertenece al U. ¿Listo? ¿Ok? Entonces como este X está en el complemento, no puede ser un punto de acumulación. Porque la hipótesis, ¿cuál es? Que A contiene a sus puntos de acumulación, ¿sí? Entonces, como estoy en el complemento, este elemento no está en el A y por lo tanto no es un punto de acumulación. Todos los puntos de acumulación de A están metidos en A, ¿no? Entonces, sea X que pertenece a A, entonces, ¿no? Por la hipótesis, ¿no? Entonces, X no es punto de acumulación, no es punto de acumulación de A. ¿Sí? Pero ¿qué significa que no sea un punto de acumulación? Bueno, pues todo es simplemente negar la definición de punto de acumulación. ¿Cuál es la definición de punto de acumulación? De que cualquier conjunto abierto que contiene X contiene algún elemento distinto de X, ¿no? Ahora bien, la negación de eso, ¿cuál sería? La negación de para todo, aquí es existe. Entonces sería un punto X no es punto de acumulación. Si existe algún conjunto abierto que contiene a X y que no contiene ningún elemento distinto de X, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En lo que estamos haciendo esto, X no es punto de acumulación del punto A. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber, existe un abierto que puede ser una bola, existe epsilon mayor que 0, digamos, ¿no? Tal que la bola de centro X y radio epsilon, ¿no? Esta bola no puede tener elementos de A, ¿sí? El X de hecho ya no está en A, pero como estamos diciendo que no es punto de acumulación de A, esta bola no puede tener elementos de A, ¿no? Entonces, intersectado con A tiene que ser igual o así, ¿sí? Eso es lo que significa que un punto no sea un punto de acumulación de A. Quiere decir que hay una bola o un conjunto abierto, si quieren, ¿no? Tal que no tiene elementos comunes con A. ¿Ok? Muy bien, entonces eso quiere decir que esta bola, como no tiene elementos en común con A, quiere decir que la bola esta está contenida en el complemento. Y ese complemento no es nada más que U. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y entonces, como he conseguido una bola que esté contenida en el complemento, eso quiere decir que este conjunto es abierto. U es abierto, ¿sí? U es abierto, ¿sí? Y A es cesado, por definición de conjunto cesado. ¿Y acabó? ¿No? Esa es la demostración, ¿no? ¿Ok? Entonces son estos teoremas, si se dan... Ahora, una pregunta importante que les puedo hacer aquí, o que ustedes se deberían ya estar haciendo, es, ¿ha intervenido la norma de alguna manera? ¿Una norma específica? ¿La distancia ha intervenido? No, sí, la distancia sí ha intervenido porque la definición de bola está en términos de la distancia, ¿no? Entonces, algo que ustedes ya pueden concluir de esta demostración es que esta demostración aparentemente es válida independientemente de la norma, ¿no? Y solamente considerando la noción de distancia, ¿no? Y si el contexto en el cual trabajamos no fuera RN, sino un espacio métrico, esta demostración es igualmente válida. ¿Listo? Entonces, hacer ese tipo de reflexiones luego que uno hace una demostración es bien importante, ¿no? Porque les permite a ustedes ver qué es lo esencial de la demostración, ¿no? Aquí lo esencial no era la norma que tomábamos, lo esencial es que había una distancia, ¿no? Por lo tanto, uno puede concluir de que esta demostración puede que sea válida aún para espacios métricos generales, ¿no? ¿No? Y eso es algo que ustedes lo tienen que reflexionar todo el tiempo cuando están analizando este tipo de teoremas, ¿no? El hecho de que uno considere un escenario concreto como es el de el RN, ¿no?
tiene solamente el objetivo de apenas que sea un escenario familiar para nosotros, ¿no? Sin embargo, uno tiende, en matemática al menos, tiende a siempre ir generalizando. Entonces, ese ejercicio de generalización y reflexión de lo que es esencial y se puede generalizar es algo que hay que entrenarlo mucho, ¿sí? Ok, entonces, a partir de esta demostración, hemos visto algunos ejemplos de conjuntos sesgados, pero antes de pasar a la otra noción de las que quiero hablarles, es algo de notación y algunas definiciones, ¿sí? Lo primero que quiero mencionar aquí es que el conjunto de los puntos de acumulación, ¿no? Generalmente tiene una notación, ¿sí? Y no es única la notación. Si yo considero un subconjunto de Rn cualquiera, ¿no? En general, el conjunto de puntos de acumulación puede escribirse como así, como un A', ¿sí? De tipo derivada, ¿sí? Y este conjunto recibe el nombre de el conjunto derivado también, ¿no? Y es el conjunto de los puntos de acumulación, ¿sí? Es el conjunto de los X que pertenecen a Rn. Ya saben de que un punto de acumulación no necesita estar necesariamente en R, pero tal que X es punto de acumulación. Acumulación de A. ¿Ok? De A. Entonces esa es la notación que vamos a utilizar para el conjunto de puntos de acumulación, ¿no? Facilita mucho en algunos aspectos porque, por ejemplo, aquí cuando digo que A contiene sus puntos de acumulación, eso no es otra cosa sino que decir que A' está contenido en A, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que he dicho aquí lo puedo simplificar así si hubiera introducido esta notación antes, ¿no? Pero es siempre bueno apoyarse tanto de la literalidad de la definición como de algún convencionalismo en términos de notación, ¿no? Ayuda mucho. ¿Ok? Otra cosa que quería mencionarles es que hay una noción más flexible de la de punto de acumulación, que es la de punto de adherencia. Y solamente la voy a mencionar, definición. Vamos a, miren, para que veamos un poco la analogía con lo que anterior, yo voy a prestarme esta definición, ¿ok? Y solamente, porque es esencialmente la misma de aquí, y copiar, a ver si funciona esta herramienta, y vamos a copiar aquí esa definición, porque es exactamente la misma, pegar, está bien. Miren, esta es la definición de punto de acumulación. La noción de punto de adherencia es la misma, solo que aquí lo voy a cambiar esto por de acumulación y le voy a colocar de adherencia, ¿no? Adherencia, ¿sí? Adherencia de A, ¿sí? Y la definición es exactamente la misma, solo que aquí se borra este requisito de que haya un punto de A distinto de X. La definición es solamente esta aquí, ¿sí? Es una definición más flexible que la de acumulación, porque no exige que el punto contiene algún punto de A, pero no puede ser el mismo X, ¿no? Entonces, esa es la característica de los puntos de adherencia, ¿no? Entonces, como un ejemplo sencillo para poder entender la diferencia entre punto de adherencia y punto de acumulación está, por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? Estoy tomando el conjunto de los números reales, ¿sí? Y en el conjunto de los números reales, digamos que este es el 0 y este es el 1, y voy a tomar este A, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es ver los puntos, bueno, y voy a tomar este. Ahí, digamos que, bueno, aunque está desproporcionado, pero imaginen que ese es el 2, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos visto un ejemplo parecido arriba, pero aquí ya podemos ver que, por ejemplo, los puntos de acumulación, este, por ejemplo, es un punto de acumulación, es 0. Este es un punto de acumulación, ¿no? Cualquier entorno que yo abra de él, ¿no? Va a tener elementos distintos del 0, ¿no? Este también, por ejemplo, es un punto de acumulación. Cualquier entorno que yo abra de él tiene puntos distintos del 1, pero el detalle aquí es que el 1 no está en el conjunto, ¿sí?
Ahora, este en cambio, hemos visto de que este no es un punto de acumulación, ¿sí? Porque fíjense que puedo abrir un entorno en el cual no hay elementos distintos de S2, ¿sí? Pero lo que sí es este punto es un punto de adherencia, porque en la definición de punto de adherencia no es necesario que haya puntos distintos del X, ¿no? Solo tiene que haber puntos de A. Y el 2 ya califica como puntos de A. Entonces lo que podemos concluir aquí es que este 1, por ejemplo, es de acumulación, acumulación, ¿no? Y también es de adherencia, ¿no? Todo punto de acumulación es de adherencia, ¿ok? En cambio este no es un punto de acumulación, no es de acumulación, no se acumulan los elementos, esa es la diferencia, ¿sí? Pero sí es de adherencia, ¿no? Entonces eso es simplemente una otra noción importante que es bueno conocerla, ¿sí? Está adherido al conjunto aunque esté solo, digamos, ¿no? Este igual es de adherencia porque se está juntando al conjunto aunque no es parte del conjunto, ¿no? Lo de acumulación tiene que ver con que se están acercando mucho a él y eso es lo que pasa con este, pero ya no pasa con este porque los elementos de allá no se acercan a este, ¿no? Está solo, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea con la cual tienen que ustedes manejarse siempre, ¿no? Ahora, el conjunto de puntos de adherencia en algunos textos lo escriben como ad, ¿no? O perdón, bueno, sí, bueno, en realidad no hay un... Eh, bueno, luego vamos a hablar de la notación de estos puntos de adherencia, ¿ya? Vamos a ver un teorema al respecto, ¿sí? Ok, entonces eso es respecto a los conjuntos cesados, ¿no? Y de lo que vamos a definir ahora es, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ver ahora es la clausura de un conjunto. La clausura. Y eso va a tener mucho que ver con esto de los puntos de adherencia también, ¿ya? Ok. Arriba nosotros habíamos trabajado con la noción del interior de un conjunto, ¿no? Si se acuerdan, habíamos definido el interior de un conjunto como de esta manera, ¿no? Habíamos definido lo que eran los puntos interiores, ¿no? Un punto interior es un punto tal que hay un conjunto abierto totalmente contenido en el conjunto A, ¿no? Y que lo contiene ese punto. Habíamos hablado de lo que eran los puntos interiores. A partir de eso habíamos definido lo que era el interior de un conjunto, que era el conjunto de sus puntos interiores, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer ahora, pero ahora con lo que vamos a llamar la clausura, ¿no? Y una forma en la cual definíamos o caracterizábamos el interior, y que yo les había pedido que ustedes lo analicen, es esta, donde decíamos que el interior de A es la unión de todos los abiertos contenidos en A, ¿no? Todos los abiertos que están contenidos en A son este U, este B, este W, todos esos abiertos. Si los uno, me va a dar el interior de A, ¿no? De una manera análoga, ahora nosotros vamos a introducir la noción de la clausura, ¿sí? No es la única manera, enseguida vamos a ver que en realidad hay formas equivalentes, pero como lo del conjunto interior, ¿no? La clausura nosotros la vamos a definir en términos de a partir de la misma idea que habíamos manejado allá, ¿sí? Vamos a partir de un conjunto, lo voy a hacer esquemáticamente primero, A, y para definir lo que era el interior habíamos agarrado todos los abiertos que están contenidos en A y habíamos tomado la unión, y eso me daba el mayor conjunto abierto contenido en A, ¿no? Esa era la forma en la cual definíamos el interior. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de considerar abiertos, vamos a considerar cesados. Pero vamos a considerar cesados que contienen a la. Por ejemplo, este es un C, ¿no? C1, ¿no? Puedo considerar otro, digamos este. Este es otro cesado que lo va a contener, ¿no? C2. Y así puedo considerar, hay un montón de conjuntos cesados que van a contenerlo a la.
Entonces lo que voy a hacer es agarrar todos esos cesados y por esta definición que tengo aquí, por esta proposición que habíamos enunciado la anterior vez, voy a tomar la intersección de todos ellos, ¿sí? Porque yo sé que la intersección de cesados es cesado, ¿no? Entonces lo que yo agarro ahora todos los cesados que contienen a y tomo la intersección de todos ellos, ¿sí? Y eso lo que me va a dar es la clausura de A, lo que se llama el cierre de A, ¿sí? Entonces, vamos a definición, lo voy a hacer con amarillo, definición, ¿sí? Vamos a tomar un subconjunto, sea A subconjunto de Rn, ¿sí? Así, ¿no? Entonces, el conjunto definimos la clausura de A como el conjunto y lo vamos a escribir así, clausura de A, ¿sí? Y esto no va a ser nada más que la intersección, ¿no? De todos los C, ¿sí? Miren, es análogo a la definición, a la caracterización que habíamos hecho de los puntos interiores, ¿no? Solo que es como el dual. Aquí habíamos definido los puntos interiores de esta manera. Los U subconjunto de R, tal que U es abierto y U está contenido en A, ¿no? Ahora es lo dual, es decir, ahora estamos haciendo la intersección, solo que en lugar de abiertos tomamos cerrados y en lugar de estar contenidos en A, tienen que contener a A, ¿no? Entonces en ese sentido es que siempre insistimos en hablar de conceptos duales. Entonces aquí tengo C subconjunto de Rn, tal que C en lugar de abierto ahora es cerrado, ¿sí? Y en lugar de estar contenido en el A, lo contiene el A, es decir, el A tiene que estar contenido en C, ¿no? Entonces, esto es lo que, así es como podemos definir la clausura, ¿sí? Entonces, a partir de esta definición, bueno, esta no es la única forma en la cual uno puede definir la clausura de A, ¿no? Vamos a ver enseguida un equivalente que está determinado por esta proposición, teorema en realidad, ¿no? Teorema. Este teorema lo que va a hacer es establecer sería el teorema 5, ¿no? Creo que es 5, a ver un ratito, teorema 4, teorema 5. Este teorema lo que va a hacer es justamente vincular la clausura con un conjunto muy familiar para nosotros, que ya lo hemos analizado aquí, que es los puntos de acumulación. ¿Listo? Entonces, teorema 5. Dice que si yo tengo CA, de nuevo un conjunto, es un conjunto de Rn, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿no? Entonces, la clausura de A no es nada más que la unión de A con sus puntos de acumulación. Es la unión de A con sus puntos de acumulación. Que utilizando la notación que hemos establecido antes, nos estaría diciendo que la clausura de A, del conjunto A, no es nada más que el conjunto A unido con A', que son los puntos de acumulación, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros podemos, este teorema ese es el que va a establecer el vínculo entre la clausura, como la hemos definido aquí, y los que estamos llamando puntos de acumulación, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pero existe un corolario de esto, a partir de la otra noción que nosotros hemos dado aquí, la de punto de adherencia, ¿no? El conjunto de puntos de adherencia, fíjense que los puntos del conjunto A
automáticamente son puntos de adherencia. Eso es algo que no lo he observado aquí, ¿sí? Lo voy a observar aquí, bueno, un poco desordenado, pero todo punto de A, todo punto de A es de adherencia de A, es un punto de adherencia, ¿no? Punto de adherencia, ¿sí? ¿Sí? Justamente porque no tengo el requisito de que los puntos sean distintos del X, como sucedía en la definición de punto de acumulación, ¿no? Entonces, a partir de esta definición de punto de adherencia, nosotros podemos ahora tener este corolario, ¿no? Que dice que la clausura de A, no es nada más que el conjunto de todos los X que están en Rn, así, pero tal que X es un punto de adherencia. De adherencia de A. ¿Ok? Es decir, la colección de puntos de adherencia que también contiene al A va a constituir toda la clausura. Y eso es también, en realidad es lo mismo que, por eso es un corolario, es exactamente lo mismo que decir esto, ¿no? Fíjense que estos puntos que están aquí ya son puntos de adherencia, ¿no? Y los puntos de acumulación también son puntos de adherencia, aunque son puntos que se van acumulando en algún punto del conjunto, ¿no? Solamente que no necesitan estar en el conjunto. O sea, estos puntos no necesitan estar en A, ¿sí? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Los puntos de adherencia no necesitan estar en A, aunque los elementos de A también son puntos de adherencia, ¿no? Por la flexibilidad de la definición, ¿no? Entonces aquí tengo tres formas en las cuales nosotros podemos definir la noción de la clausura de un conjunto, ¿sí? Con esta idea del menor, entonces aquí, con esta definición de aquí, la primera que hemos hecho, nosotros podríamos decir, y lo voy a colocar aquí en un puntito, que lo voy a hacer así, ¿sí? Podríamos decir que la clausura de A es, miren, ¿cómo era la caracterización del conjunto del interior? Cuando hacíamos lo del interior, decíamos que era ¿dónde está? Int de A es el mayor conjunto abierto contenido en A, ¿no? Es el más grande contenido en A. Lo mismo podemos hacer ahora. Yo les voy a pedir que ustedes escriban esta definición, matemáticamente eso. Pero ahora para nosotros, en este caso, el conjunto abierto, la clausura, a partir de esa interpretación es el menor. Es el menor conjunto cesado, ¿no? Porque es la intersección, es lo más pequeño de todos, ¿no? Es el menor conjunto cesado, ¿sí? Que contiene A, ¿no? Que contiene A. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos varias entonces formas en las cuales podemos caracterizar la clausura, como la intersección de los cesados que contienen A, que a su vez nos da esta otra interpretación en términos de por ejemplo, este menor, por si acaso, ya saben, se está refiriendo a la relación de inclusión de conjuntos, ¿no? Esta otra que tiene que ver con una especie puede considerarse como una conceptualización en términos de orden, ¿no? Tenemos esta que involucra a los puntos de acumulación. La clausura de A no es nada más que la unión del conjunto A con sus puntos de acumulación, eso se va a llamar la clausura. O tenemos esta a partir de la noción de punto de adherencia, ¿no? Lo mismo sucedía con la noción de el interior, ¿no? Habíamos definido el interior a partir de la noción de punto interior, ¿no? Habíamos definido el interior como la unión de los abiertos contenidos en A, ¿no? Habíamos definido el interior como el mayor conjunto abierto que contiene A. Entonces, todo esto, todas estas definiciones que nosotros vamos dando son todas equivalentes, ¿sí? Entonces, es muy importante entender ese hecho de que son equivalentes porque lo que nos está diciendo es que cualquiera de ellas
es apropiada como una definición, ¿sí? No importa cuál la tomemos, cuál usemos, podemos usar cualesquiera de ellas porque todas son equivalentes, ¿sí? Y entender eso es muy importante porque es como tener diferentes llaves en una caja de herramientas, ¿no? Si uno tiene la llave de una sola medida, no le va a ayudar mucho cuando se trate de resolver algunos problemas, ¿no? Que tiene. Pero si tiene diferentes llaves, como aquí, diferentes formas de ver la misma definición, entonces le va a ayudar a resolver los problemas de una manera más efectiva, ¿no? ¿Ok? Entonces yo voy a dejar como un ejercicio, muy buen ejercicio, demostrar esto. Ejercicio, ¿sí? Que si ustedes no lo consiguen hacer, bueno, y entonces en realidad lo van a encontrar en muchos libros, pero si ustedes no lo entienden, lo podemos de la misma forma hacerlo, ¿no? Pero lo voy a dejar como ejercicio y luego lo volvemos a ver en cualquier caso, ¿ok? Muy bien, entonces lo que nos está diciendo es que en otras palabras, ¿no? Para encontrar la clausura de un conjunto, nosotros tenemos que a los elementos del conjunto A aumentarle sus puntos de acumulación, ¿no? Que no estaban en A, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos este conjunto, estos ya son ejemplitos sencillos, ¿no? Para entender las ideas. Un conjunto, el 0, 1, pero abierto, unido con el 2, ¿no? Es parecido al que hemos hecho antes, ¿no? De hecho es el mismo, ¿no? Este de aquí. Por ejemplo, acá nosotros podemos preguntarnos cuáles los puntos de clausura, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, los puntos de acumulación? El conjunto de puntos de acumulación. Ya hemos visto que 0 es, todos los de adentro son, el 1 también es un punto de acumulación, pero el 2 no era punto de acumulación. Entonces aquí los puntos de acumulación solamente es el intervalo cerrado 0, 1. ¿Sí? Entonces, inmediatamente lo que tenemos es, notamos el hecho de que el 2 no es un punto de acumulación. Y lo que podemos observar es que la clausura de A, en este caso, sería exactamente el mismo conjunto A, ¿no? ¿Sí? Entonces, la clausura de A sería A unión A', y eso no es nada más que el mismo conjunto A. Ah, no, perdón, es esto, ¿no? Unido el punto de acumulación. Perdón, me equivoqué en lo que dije antes. Unido con el 2. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes también lo que uno puede observar ahora, ¿no? Es un corolario también, lo vamos a colocar como un corolario, que es una consecuencia nomás de lo que hemos estado haciendo. A es cesado, es otra caracterización del conjunto cesado. A es cesado, ¿no? Sí y solo sí. En realidad es una forma, es una reescritura de lo que hemos demostrado al principio. Esto, ¿no? Un conjunto es cesado. Sí, solo sí, todos los puntos de acumulación de A pertenecen a A. Entonces, eso como corolario, como observación, significa que un conjunto es cesado, sí, solo sí, la clausura del conjunto A es exactamente el mismo conjunto A. ¿Ok? Miren, ahora ya tengo otra caracterización de lo que es un conjunto cesado a partir de el conjunto clausura. O sea, yo podría haber definido lo que es un conjunto, puntos de adherencia, puntos de acumulación, sin hablar de conjuntos cesados necesariamente y haber definido así. Entonces, es una otra manera de abordar la definición, pero esto ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Y la demostración es sencilla, ¿no? Ustedes saben que la clausura de A es igual a A intersección A, perdón, A unión, ¿no? A unión A prima, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué sabemos como es cesado? Nosotros ya sabemos que A es cesado, sí, solo sí, A prima está contenido en A. Eso es lo que habíamos demostrado en el teorema 4, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto, si A' está contenido, ¿no? Entonces A unión A' va a ser exactamente A.
¿no? Y ya está, ¿no? Entonces es simplemente observar esta condición. Muy bien. Ok, entonces, eh, eh, otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando uno está trabajando. Ahora, no sé si lo habíamos hecho, pero antes en la definición de lo que era el interior también podíamos saberlo, creo que habíamos caracterizado los conjuntos abiertos en términos del interior. Eso es lo que no me acuerdo, pero vamos a revisarlo, ¿no? Creo que no. Miren, aquí me olvidé algo que era importante, pero se me fue, ¿no? Bueno, lo voy a hacer aquí abajo para que puedan, bueno, un poco para enmendarlo y también para que observar la dualidad, ¿ya? Un hecho que se me olvidó mencionar allá arriba, en la parte del interior, ¿no? Es que una afirmación análoga a esta también hay para el interior. Sucede que un conjunto es abierto, y esto les voy a pedir que ustedes también se ocupen de verificarlo, que no es difícil igual. Sí, solo sí. El interior de A es exactamente A. Así. ¿Ok? Entonces fíjense la dualidad de estas dos proposiciones, ¿no? ¿No? Esto es lo que se denomina el enfoque, el enfoque de operador en la definición de las topologías, de la noción de conjunto abierto y cerrado. ¿Sí? Como les había comentado, estas nociones de abierto y cerrado corresponden ya al ámbito de la topología, ¿no? La topología, en topología lo que uno hace es estudiar la forma independientemente de la noción de distancia. Por eso que lo que interesa aquí es la forma, la noción de conjunto abierto y la noción de conjunto cerrado, ¿no? Solo que aquí nosotros habíamos definido lo que era un conjunto abierto a partir de la noción de bola, ¿no? De lo que era que un conjunto era abierto si para todo punto había una bola que estaba totalmente contenida en el conjunto. Ese era el enfoque que habíamos adoptado, es el enfoque clásico de la topología para introducir la noción de conjunto abierto, porque tiene un apelo intuitivo muy claro, ¿no? Sin embargo, hay otra forma en la cual ustedes en el curso de topología general, bueno, no sé si ahora se lleva ese curso, pero creo que sí, no estoy muy seguro, pero ya, creo que no estoy seguro si lo llevan, pero el curso de topología general, eh, uno estudia solamente topología y hay una forma en la cual define la noción de conjunto abierto y conjunto cerrado a partir de un operador, en este caso el operador clausura y aquí el operador interior, ¿no? Lo que se hace es definir un conjunto abierto como los puntos fijos de esos operadores, que son los que se mantienen invariantes, ¿no? Y es otra forma de trabajar, ¿no? Lo que yo quiero destacar aquí, lo que yo quiero que se note aquí es el hecho de que de la dualidad que hay entre estas dos ideas de cerrado y clausura y abierto interior, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo un poco más, eh, un poco después. Algunos ejercicios que los pueden ir ustedes ir viendo, no los voy a hacer porque nos va a tomar también tiempo si lo hacemos, pero sería bueno que ustedes lo hagan. Eh, el primer ejercicio es, por ejemplo, pueden demostrar que si yo agarro Rn, el complemento, ¿no? El complemento de la clausura de un conjunto siempre es abierto, por ejemplo. Es abierto. Este es un buen ejercicio, ¿no? Demostrar que esto es abierto, ¿sí? Otro ejercicio que pueden ustedes ir analizando es uno que hemos hecho más o menos parecido para el interior, ¿no? Es cierto, es cierto que, por ejemplo, la clausura de una intersección es igual a la clausura de la intersección de clausuras. Esto será cierto, ¿no? Entonces, ese es otro ejercicio que se pueden ustedes preguntar, ¿no? Así con conjuntos sencillos para ver si es cierto o es falso, ¿no?
Otra cosa que ustedes pueden demostrar es que la clausura de un conjunto es igual a la clausura del conjunto. Esta es otra propiedad que ustedes pueden explorar y analizar, ¿no? Son ejercicios que lo que hacen un poco es adiestrar verificar la buena comprensión de, de eh, la buena comprensión de las ideas, fundamentalmente, ¿no? Ok, y esto es muy sencillo porque justamente por la definición de clausura que hemos definido. Ok, eh, otro ejemplo que ustedes podrían, a ver, este creo que también es muy interesante. Si yo tengo un A, es un conjunto de R, ¿ya? Es un conjunto no vacío, ¿no? Digamos, A distinto de vacío, ¿no? Y digamos que este es acotado superiormente, acotado, solo voy a decir acotado, ¿ya? Eso quiere decir superior e inferiormente, ¿sí? Eh, bueno, acotado, ¿no? Con X igual al supremo de este conjunto, el supremo del conjunto A. Entonces ustedes pueden mostrar, ¿no? Mostrar que este X pertenece a la clausura del conjunto A, ¿no? Es decir, el supremo de un conjunto está en la clausura, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo, pero muy ilustrativo de exactamente a qué se refiere la clausura en R, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces es muy, muy sencillo de hacer. Bueno, finalmente, en términos de notación, me estaba olvidando esto. Eh, a la clausura de un conjunto A, por ejemplo, también una notación que también se utiliza en algunos textos es esta otra, ¿no? Una base encima, ¿sí? Y eso es lo que se denomina la clausura o el cierre del conjunto A, ¿no? ¿Cuál conviene y cuál no? Eso depende de cada uno, ¿sí? Cada uno tiene su preferencia respecto a cuál notación es más cómoda, ¿no? Yo particularmente prefiero esta notación como operador, ¿sí? Porque puede abarcar a varios tipos de conjuntos con uniones, intersecciones, ¿no? Esta ya se vuelve un poco difícil, pero cada uno tiene sus preferencias ahí, ¿no? ¿Ok? Pero es bueno que ustedes conozcan de que en la literatura van a encontrar esta otra notación para la clausura. ¿Listo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es definir otra idea fundamental que es la de frontera, la frontera de un conjunto. ¿Sí? Y para hablar de la frontera tenemos que apelar al hecho de que nosotros en realidad ya hemos estado hablando de la frontera, pero de una manera bastante intuitiva, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de un disco que tomábamos, nos referíamos a la frontera eh, intuitivamente como el borde, ¿no? La frontera o el borde, como el conjunto, este conjunto que está aquí, ¿no? Lo que está marcado con línea continua y que no es el interior exclusivo, ¿sí? Aquí puede quedar bastante claro lo que es una frontera o lo que es la frontera o el borde de este conjunto, pero ya no lo es tanto para otros conjuntos, ¿no? Entonces es por eso, y nosotros aún así hemos estado utilizando, al menos para las representaciones más o menos gráficas de las ideas que hemos estado introduciendo como acá, ¿no? Hemos estado manejando el término frontera, borde, de una manera bastante laxa, digamos, ¿no? Sin ninguna formalidad. Lo cual ayuda un poco para ganar intuición, pero perdemos en precisión, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claro lo que es una frontera. Y para eso voy a apelar de nuevo a este dibujo de acá, ¿no? Y lo que intuitivamente conoceríamos como frontera, son puntos como este de acá, ¿no? Entonces la pregunta es cómo nosotros caracterizamos, qué de particular tiene estos puntos o cómo podemos distinguir estos puntos de, por ejemplo, el exterior o el interior, ¿no?
¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar nuevamente la noción de bola, solo que ahora vamos a notar lo siguiente. Un punto va, como lo sugiere esta figura, un punto va a ser un punto de frontera del conjunto, digamos A, ¿no? Vamos a decir que este punto es un punto de la frontera. Ese punto de frontera lo podemos denotar de varias formas, ¿no? Eh, en español sería FR, frontera del conjunto A, ¿no? Pero si utilizamos el acrónimo, bueno, el término en inglés sería BD, de boundary del conjunto A, ¿no? Y en este caso, para no confundirnos o tener problemas, incluso vamos a utilizar un símbolo, que es la derivada, así, la derivada, la notación de derivada parcial. Eso es lo que vamos a llamar, vamos a utilizar nosotros preferentemente, ¿ya? Pero pueden utilizar cualquiera de estos dos indistintamente. Entonces, ¿qué es lo que va a distinguir a este conjunto? A estos puntos. El hecho de que lo que observamos aquí, cuando abro cualquier disco o cuando abro cualquier bola, ¿no? Tiene elementos que están en el conjunto A, como este, ¿no? Que pertenece al conjunto A, pero también tiene elementos que están fuera del conjunto A, es decir, que pertenecen al complemento, Rn menos A. ¿Sí? ¿Sí? Justamente eso es lo que va a caracterizar a la frontera. ¿Sí? Pero también podemos dar una otra definición en términos a partir de las nociones que hemos ya introducido, como es la de clausura, ¿no? Recuerden que la clausura de este disco, del disco abierto, por ejemplo, no es nada más que el conjunto más su frontera, lo que entendemos por frontera, y esos puntos los tendría que excluir de los puntos de A, ¿no? Entonces, por eso es que podemos tomar esta otra definición, ¿no? Definición. Una definición que luego vamos a casarla con esta que estamos analizando aquí, pero que ilustra otra de las maneras en las cuales se trabaja en matemática, que es a partir de aprovechar todo lo que ya se ha hecho para simplificar las cosas, ¿no? Entonces, para un conjunto A, es un conjunto de Rn, lo que vamos a hacer es definir la frontera de A, la frontera de A es el conjunto, va a ser este conjunto que voy a ya utilizar esta notación, así. No es nada más que lo que vamos a hacer es agarrar la clausura del conjunto A, vamos a clausurar el conjunto A, pero también vamos a clausurar su complemento, es decir, vamos a agarrar el Rn menos A, los dos conjuntos, ¿no? Los vamos a clausurar, vamos a tomar las clausuras y vamos a intersectarlo, ¿sí? El resultado de esta intersección es lo que vamos a llamar la frontera del conjunto A, ¿sí? Entonces, a partir de la noción de clausura que nosotros tenemos, nosotros vamos a poder arribar a esta noción equivalente de conjunto frontera. Pero, ¿por qué he optado por tomar esta definición y no esta que les había adelantado aquí intuitivamente? Porque cuando lo defino de esta manera, nosotros automáticamente ya podemos sacar algunas propiedades que ya va a tener este conjunto A, ¿sí? La primera es que la clausura, ¿no? Siempre es un conjunto cesado, ¿no? Así como el interior siempre es un conjunto. ¿Y por qué es un conjunto cesado la clausura? Por si acaso, recordemos eso, ¿no? Aquí nosotros, fíjense, la clausura la hemos definido como la intersección de cesados. Y la intersección de cesados es cesado, por lo tanto la clausura automáticamente es un conjunto cesado. Nace cesado, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros esto ya sería un conjunto cesado y esto también sería un conjunto cesado y la intersección de dos cesados me va a dar cesado. Entonces, definirlo así, la frontera tiene la ventaja de que automáticamente, digamos, gratis, uno ya tiene el hecho de que la frontera es un conjunto cesado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que entender claramente de la definición, ¿no? Ahora bien, otro hecho que es particularmente fácil
de demostrar, digamos aquí, que les voy a pedir que ustedes lo demuestren como un ejercicio, y en realidad no es nada más que escribir esto, ¿no? Es que además, también gratis, nosotros tenemos esto, que la frontera del conjunto A es exactamente la frontera del conjunto Rn-A. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? La frontera de un conjunto es la frontera de su complemento también. ¿Y esto por qué es así? Porque si yo aquí le hago jugar a este A el rol de Rn-A, aquí yo voy a tener Rn-A y aquí voy a tener Rn menos Rn-A. ¿Y eso qué es? Eso no es nada más que A. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es inmediato comprobar esta propiedad, ¿no? Y esa es otra de las ventajas que tiene esta definición. Me permite llegar a estas conclusiones de manera inmediata, ¿sí? Sin tener que hacer demostraciones formales largas, ¿no? Y porque voy aprovechando lo que yo ya voy construyendo antes, ¿no? Que es las propiedades de la clausura, en fin, la manipulación de los conjuntos, en fin. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, ¿cómo se va a casar con esto? Bueno, pues ahí es donde entra el teorema 6. El teorema 6 que me va a permitir, a partir de esta definición que yo tomo de lo que sería un conjunto de la frontera, o sea, lo que estoy definiendo como frontera de esta manera, lo va a casar con esto, ¿no? Es decir, voy a tener CA, su conjunto de Rn, digamos, así. ¿Ok? Entonces, así lo voy a escribir. Entonces, vamos a caracterizar un punto X como este que les estaba hablando aquí, este X, en naranjita, ¿no? Entonces, X va a pertenecer a la frontera del conjunto A, ¿no? Sí y solo sí, y esta es una caracterización sí y solo sí. Sí y solo sí para cualquier epsilon, mayor que 0. Eso ya tiene que ver con el radio de esta bolita, ¿no? Cualquier bola que yo tome para cualquier epsilon mayor que 0, ¿no? La bola de centro X y radio epsilon, esta bola, ¿no? Contiene puntos de A, lo que les decía, contiene puntos de A, contiene puntos de A, ¿sí? Pero también contiene I de Rn-A. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de caracterizar los elementos, el conjunto de los puntos de frontera, ¿sí? Ahora, estos puntos podrían ser el X mismo, ¿no? Eso no importa, ¿no? O sea, cabe la posibilidad de que solamente esté el punto S, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí un punto aislado, ¿no? Fíjense, si yo aquí abro una bola, o sea, si mi conjunto A además lo contiene al A, y aquí yo abro una bola, cualquiera, ¿no? De cualquier radio, ¿no? ¿Tiene elementos del conjunto? Sí, porque el mismo punto verde ya es parte de la bola. ¿Se dan cuenta? Entonces es un elemento, esta bola ya tiene un elemento de A. Pero también obviamente tiene elementos del complemento, porque estos puntitos de aquí, que los voy a hacer con otro color, este de aquí, por ejemplo, está en el complemento, no está en el conjunto A. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que lo tienen que también tener claro a la hora de hablar de la frontera. ¿Ok? Entonces, esto lo que va a hacer es establecer un vínculo entre la definición que hemos dado, que tenía la ventaja de que me permitía concluir estas cosas de una manera súper rápida, ¿no? Y la idea intuitiva que teníamos de lo que era un punto de frontera, ¿no? La idea intuitiva, ¿sí? Entonces, la demostración no es difícil, no la voy a hacer, ¿no? Aunque no sé si o la hacemos. Ya, a ver, vamos a hacer como un esbozo de la demostración, ¿ya? Y solo voy a hacer una dirección, demostración.
¿sí? Entonces vamos a agarrar un elemento de la frontera, ¿no? Y vamos a demostrar que tiene esta propiedad, ¿no? Entonces vamos a agarrar CAX que pertenece a la frontera, pero por hipótesis, ¿cómo está construida mi frontera? Mi frontera no es nada más que la clausura del A intersectado con la clausura del complemento, es decir, Rn menos A, así, ¿ok? Ahora, como estoy eh, como estoy agarrando un elemento de la frontera, no sé si está en A o no está en A. Entonces lo que tengo aquí son dos posibilidades, que el X esté en A o que no esté en A. Entonces yo voy a analizar cada una de esas opciones, ¿no? Entonces, eh, supongamos en primera instancia que el X está en A. Es decir, cualquier elemento que yo tome en Rn solamente tiene dos opciones, o está en A o no está en A, ¿sí? Entonces vamos a ver primero qué es lo que sucede si mi X que he tomado en la clausura está en A, ¿sí? Si este X está en A, ¿no? Entonces por el teorema que les he pedido que demuestren, el teorema 5, ¿dónde está el teorema 5? El teorema anterior, ¿no? Por este teorema, X tiene que ser un punto de acumulación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eh, tiene que ser un punto de acumulación del complemento en realidad, ¿no? Entonces, eso por el teorema 5, ¿no? Porque este X es un punto de clausura de aquí. Entonces, si mi X está en A, X es un punto de acumulación del complemento, ¿no? Entonces, por el teorema, teorema, mi X tiene que es un punto de acumulación debería utilizar ya la notación que estamos, ¿no? Bueno, ya ni modo, de el Rn menos A, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Porque este X también está aquí, ¿no? Entonces, como es un punto de acumulación de Rn, ya es un punto de acumulación de Rn menos A, entonces automáticamente concluimos que la otra opción, ¿no? Contiene puntos de Rn menos A, ¿sí? Porque si digo que X es punto de acumulación de Rn menos A, cualquier bola que yo tome con centro en ese punto tiene puntos de Rn menos A, ¿no? ¿No? Entonces ya se cumple la condición que tenga puntos de Rn menos A, ¿no? Luego se cumple la condición. ¿Ok? Ahora, el otro caso es totalmente similar, ¿no? Ahora, si mi X no pertenece a A, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi X está en Rn menos A, ¿sí? Y si este X está en Rn menos A, ¿no? De nuevo por el teorema, es un punto de acumulación de A, porque el X está aquí, ¿no? X es punto de acumulación de A. ¿Ok? Y así nosotros demostramos que se cumple ahora la otra condición, que contiene puntos de A. Porque como es punto de acumulación de A, toda bola que lo contenga va a tener puntos de A, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es nada más que una constatación de lo que se está haciendo. ¿Listo? La otra dirección, porque esta es la dirección así, ustedes la hacen como ejercicio, ¿no? No es tan difícil tampoco. Lo único que tienen que hacer es tengo que demostrar que esto es igual a esto, ¿sí? Una de las inclusiones es totalmente evidente, entonces la otra es la que tienen que un poco trabajar, ¿listo? Pero
si no quedara claro, lo podemos también hacer en detalle. ¿Ok? Pero intenten hacerlo y lo vemos después si no está muy claro la demostración. Muy bien. Entonces, ahora, esta forma en la cual he introducido la noción de frontera eh, ilustra algo que es muy frecuente en matemática, ¿no? Uno a veces, cuando hagan su tesis o cuando estén haciendo alguna demostración, ¿no? Puede ir por la vía corta, ¿no? O por la vía larga, ¿no? La vía larga aquí hubiera sido esta. Yo hubiera definido la frontera, primero hubiera definido lo que es un punto de frontera, ¿no? Hubiera dicho un punto de frontera es un punto tal que para cualquier epsilon, la bola eh, con centro en Sx contiene puntos de A y de Rn-A. ¿Se dan cuenta? Esa hubiera sido una forma de abordar el tema de la frontera. Primero definiendo un punto de frontera y definiéndolo así, como con esto de aquí, ¿no? Para cualquier epsilon, la bola contiene puntos de A y contiene puntos de A. No hay ningún problema, no está mal hacer eso, ¿sí? De hecho, es una forma buena es una bonita manera de introducir la noción de frontera porque se apoya mucho en la idea intuitiva que hay de frontera, ¿no? La desventaja de hacerlo así es que demostrar, por ejemplo, que ese conjunto es sesgado ya es un poquito más difícil, ¿no? Bueno, no es que sea muy difícil, pero al menos es un poco laborioso, ¿no? Y demostrar esta otra propiedad de aquí también sería algo un poquito laborioso, ¿no? Entonces, y luego uno podría demostrar que introducir la frontera de A como el conjunto de los puntos de frontera y demostrar esto de aquí. Demostrar que ese conjunto es exactamente esto. Y eso requeriría una demostración que no es tan directa como esta, ¿no? Sino que hay que desarrollar las propiedades de la clausura, en fin, ¿no? Lo que les quiero decir es que a veces cuando uno va profundizando en las ideas, uno tiene que irlas acomodando o estableciendo de tal manera de que se le facilite un poco la exposición, ¿no? Las conclusiones que vaya sacando, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, aquí podemos optar por esta vía, que es la de definir la clausura directamente como este conjunto, en el entendido de que nosotros ya podemos aprovechar las propiedades de la clausura para ya obtener directamente algunos resultados, ¿no? Entonces, eso es algo que depende mucho de cada uno, de cómo le gustan las cosas, ¿no? Pero es una forma de trabajar. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, aquí en la noción de conjunto abierto, en la noción del interior, por ejemplo, del puntos interiores y tal, nosotros primero hemos abordado la noción de punto interior porque era intuitivamente más claro y después recién hemos entrado a la noción de el interior de un conjunto y al final hemos visto así, ¿no? Pero en cambio, si se dan cuenta, para la clausura lo hemos hecho al revés. La clausura la hemos definido primero como la intersección y después lo hemos vinculado con la noción de punto de acumulación, en fin, ¿se dan cuenta? Manejarse en esos diferentes tipos de conceptualización de los conceptos es muy bueno porque les permite una mirada muy amplia de las ideas, ¿no? Pero también es un buen ejercicio hacer lo siguiente. Por ejemplo, replantear esta forma en la cual hemos abordado el tema de la frontera, ¿no? Y es un buen ejercicio hacer eso. Definir lo que es un punto de frontera como esto, lo que hemos hecho aquí, y ver cuán difícil es demostrar esto a partir solo de esa definición, ¿sí? Y ver cuán difícil es demostrar esto de aquí, porque ahora eso sería un teorema, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios hace que uno afiance muy bien en entender las ideas centrales de los conceptos, ¿sí? Entonces, eh, eh, es un buen ejercicio hacer eso porque hace que ustedes vinculen mejor lo esencial de la definición de lo que es meramente accesorio,
¿no? Entonces, por eso es bueno hacer ese tipo de ejercicios. Muy bien, entonces vamos a eh, ver algunos ejemplos sencillos para terminar, ¿no? Por ejemplo, si yo considero el conjunto, a ver, ejemplos. Ejemplos. Un ejemplo un poco, a ver, vamos a analizar este ejemplo que debería haberlo dado ya antes, pero lo voy a dar aquí. Son los números, son dos x que son números reales, tal que, por ejemplo, x está en el intervalo, lo haremos en el intervalo 0, 1 para que no sea muy complicado, pero este x es racional, ¿no? Es un número racional. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con la frontera? ¿Qué es la frontera? Entonces, vamos por partes, vamos viendo cómo debería ser la frontera, ¿no? Y aquí es donde justamente uno tiene que ver cuál de estas definiciones, cuál de estas dos formas de ver la frontera me conviene, esta o esta, ¿no? Eso es lo que tenemos que establecer claramente, cuál me ayuda más a entender esto, ¿no? Y es bueno verlo de las dos maneras. Por ejemplo, si utilizamos el teorema, nosotros podríamos ver cuáles puntos tienen esta particularidad, ¿no? Esta particularidad de tener puntos de A y del complemento, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo hago cualquier número entre 0 y 1, no importa si es racional o irracional, ¿no? Así, ¿no? Aquí está el 0, aquí está el 1. Si yo agarro cualquier número aquí, cualquiera, no importa si es racional o irracional, digamos y yo tomo cualquier bola, en el caso de los números reales las bolas son intervalos simétricos, ¿no? Son de la forma x más epsilon, x menos epsilon, esas son las bolas en este conjunto, ¿no? Por análisis 1, que es el curso previo a este, nosotros sabemos que aquí hay elementos racionales e irracionales, ¿no? Es decir, cualquier número que esté entre 0 y 1 va a tener elementos de A, pero también del complemento de A, ¿sí? El complemento de A son los números que son irracionales, ¿no? Son los números irracionales que están en 0, 1, si es que nos restringimos solamente a 0, 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿No? Eso nos está diciendo que todos los números entre 0 y 1 sí o sí tienen elementos de A y del complemento, ¿no? Que es exactamente lo que nos está diciendo esto. Contiene puntos de A y de su complemento. Entonces, automáticamente eso lo que nos está diciendo es que la frontera de A es exactamente el conjunto 0,1. ¿Ok? ¿Sí? Ok, entonces aquí, por ejemplo, nos ha servido el teorema, porque el teorema hemos podido aprovecharlo porque nosotros ya tenemos muchas propiedades de los números racionales en R, ¿no? Entonces simplemente hemos aprovechado la propiedad de densidad de los números racionales e irracionales, que son los del complemento, para ya llegar a esta conclusión. Pero intentar hacer lo mismo con la otra definición, o sea, con la definición original, tampoco es que sea muy difícil, pero tomaría algo de trabajo, porque lo primero que tendría que hacer es ver cuál es la clausura de este conjunto, ¿no? Entonces, la clausura de este conjunto, por el mismo razonamiento que hemos hecho aquí, lo primero que tendría que observar es que los puntos de acumulación son los números irracionales también, ¿no? Entonces, y el mismo conjunto A es los números racionales, entonces la clausura de esto es el conjunto 0, 1, ¿sí? Y luego tendría que ver la clausura del complemento, que en mi caso sería R menos A, ¿sí? ¿Cuál es la clausura de R menos A? ¿No? Entonces, observando eso, lo que nosotros podemos ver es que ¿cuál sería la clausura bueno, primero, ¿qué sería R menos A? R menos A sería todos los números irracionales, serían los irracionales de aquí
unido con estos intervalos. Entonces esto sería menos infinito, coma, 0 abierto, ¿sí? Unión los números irracionales entre 0 y 1, que aquí ya me voy a complicar con eso. Mm, bueno, pero ahí, bueno, miren, me estoy olvidando algo, ¿no? Que al tomar la clausura tengo que ver los puntos de acumulación de los irracionales. Y los puntos de acumulación de los irracionales aquí son los racionales, ¿no? Entonces esto también sería 0, 1. Porque estarían los racionales e irracionales aquí todos, ¿sí? También son puntos de acumulación, ¿sí? Unido con el 1, más infinito. Entonces ahora lo tendría que intersectar estos. Entonces al intersectarlo, la clausura del A, intersección la clausura del R menos A, me daría exactamente el intervalo 0, 1. Que es exactamente la misma conclusión a la que hemos arribado, ¿se dan cuenta? Pero fíjense que aquí ya tendría que ser algo más de trabajo, ¿no? Entonces por eso que es importante tener, por eso es que les reiteraba que era muy importante tener diferentes perspectivas del mismo conjunto para poder ver cuál me conviene utilizar en la hora, en una hora, en un problema determinado. ¿Sí? Muy bien, entonces algunos ejercicios que yo les voy a pedir que ustedes ya los vayan revisando o haciendo, ¿no? Un primer ejercicio que se me ocurre aquí es, por ejemplo, el de a ver, lo voy a plantear como una pregunta. Un punto, un punto, un punto de frontera. Esta es una pregunta capciosa, ¿no? Un punto de frontera es de acumulación o es necesariamente de acumulación, ¿no? Aquí hay que tener algo de cuidado, ¿no? Y la respuesta, en realidad ya la hemos respondido aquí, cuando hablábamos de este de acá, por ejemplo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero, a ver, reflexionenlo. Ahora, ¿un punto de acumulación es de frontera? También podría ser otra pregunta capciosa, digamos, ¿no? Para reflexionar. Otro que podrían estar, digamos, analizando, ¿no? Es este, ¿no? Demostrar esto. No es difícil demostrar que si X está en la clausura de un conjunto A, ¿no? Pero si le quitamos el A, o sea, tomamos la clausura y le quitamos el A, entonces necesariamente este X está en la frontera de el conjunto A. Así. ¿Ok? Esto, pero la pregunta es, ¿el recíproco es cierto? ¿No? ¿Es cierto el recíproco? Esa es una pregunta, ¿no? Es decir, si agarramos un punto que está en la clausura, pero que no está en el conjunto, entonces eso se puede demostrar que X está en la frontera. ¿Será cierto al revés? Es decir, un punto que está en la frontera, un punto en la frontera es un punto de clausura que no está en el conjunto, ¿no? Entonces es una pregunta igual, una pregunta reflexiva, ¿no? Otra cosa, otro ejercicio que pueden estar haciendo es, por ejemplo, preguntarse si es cierto esto, ¿no? ¿Es cierto? Es cierto que... o sea, lo que pasa es que... a ver, lo voy a escribir, me voy a aventurar. ¿La frontera de A será igual a la frontera del interior de A? A ver, eso ustedes. Creo que este ejemplo de acá ayudaría, parece, si no me equivoco. La frontera de A coincide con la frontera del interior de un conjunto, ¿no? Creo que este ejemplo
descarta esa posibilidad, pero no estoy del todo seguro. ¿Ok? Y otros relacionado a lo que les había dado el ejercicio que había dado aquí, ¿no? Tengo un conjunto no vacío y acotado con X en el supremo, mostrar que X está en la clausura, ¿sí? Eh, en ese ejercicio, en ese mismo ejercicio, ¿será que, bueno, voy a escribirlo de nuevo ya para que quede claro? A subconjunto de R, no vacío, A acotado, acotado, y X igual al supremo de A. Supremo de A. Entonces lo que ustedes les he pedido ahí arriba que demuestren eh, es que este X está en la clausura, ¿no? La pregunta que yo les hago ahora es, ¿será que X está en la frontera de la? A ver, piénsenla, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería respecto a la noción de frontera, a la cual vamos a volver una y otra vez varias veces, ¿no? Eh, pero ahí terminaría, digamos, esta partecita de los conjuntos principales. Lo que vamos a hacer la siguiente es establecer una otra herramienta para poder hablar justamente de todo este tipo de cómo saber si un conjunto es abierto, cerrado, ¿no? Especialmente para lo que es la parte de puntos de acumulación, puntos de adherencia, entender eso claramente es bien importante, ¿no? Sin embargo, hay una otra herramienta que la vamos a desarrollar, yo creo que, ¿qué hora es? Yo creo que la siguiente clase ya, no sé si nos va a dar el tiempo ahora, pero les adelanto ya. La idea es ahora, o lo que vamos a hacer en la siguiente ya es introducir vamos a hablar de las sucesiones o las secuencias, ¿no? Secuencias en RN. Y lo vamos a hacer de una manera muy rápida porque las secuencias uno ya las estudia en análisis 1 de una manera bastante profunda, ¿no? En términos de lo que significa la convergencia, ¿no? Sucesiones de Cauchy en R. Nos vamos a apoyar en todo lo que sabemos de R en términos de secuencias para, digámoslo así, extenderlo todo lo que sabíamos de las sucesiones en R a Rn, ¿no? Afortunadamente esa extensión no va a ser tan traumática porque nos vamos a apoyar fuertemente en eso que ya sabemos de R, ¿sí? Tanto en términos de lo que significa las secuencias y también en lo que se refiere a las series, ¿no? Esos dos temas son muy amplios, ¿no? Pero ya han sido en parte abordados en los cursos de análisis. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de todo eso para hacer una revisión muy rápida de lo que son las sucesiones y las series en RN, ¿sí? Voy a intentar hacerlo en una media clase, es decir, una hora, sin hacer excesivas demostraciones, dejando mucho para ustedes, ¿no? Porque yo quiero ya de una vez entrar al tema de las funciones continuas, ¿no? Quiero ya vincular todo lo que estamos haciendo, toda la topología que estamos estudiando en eso, con las funciones continuas, ¿sí? Y para eso necesito introducir inmediatamente, bueno, en la medida de lo posible, lo más rápido posible, también la extensión de dos conceptos que son los conjuntos compactos, compactos y conexos. Los conjuntos compactos y conexos en Rn. ¿Ok? Estos dos conceptos igual ya han sido abundantemente estudiados en R, ¿no? Por lo que yo voy a hacer igual, voy a aprovecharme de lo que uno ya sabe de R para poder hacer una extensión lo más rápida posible de eso, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, la próxima clase voy a intentar hacer las dos cosas. No sé si vamos a alcanzar, pero vamos a intentar hacerlo para ya después abordar las funciones continuas de una vez, ¿no? Y ya volver
a lo que nos interesa, que es los espacios vectoriales normados y la diferenciabilidad, que es el tema fundamental de este curso, ¿no? En ese sentido es que yo quiero pedirles el favor de que para la próxima semana, que el lunes, ¿no? Puedan ustedes ya abundar en estos ejercicios que les estoy dejando, en los teoremas que estoy dejando como ejercicio para que los vayan estudiando lo más que puedan y puedan ya repasar esta idea de secuencias y compactos y conexos en R para que esta transición a RN no sea no tengamos que hacerla muy extensa, ¿no? Porque no es el objetivo hacer eso, sino más bien llegar a los temas fundamentales, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, para la próxima les voy a pedir que hagan un repaso de lo que significa el teorema de Bolzano-Weiss tras en R, ¿no? Sucesiones de Cauchy, convergencia, series, ¿no? Los conjuntos compactos y conexos de R, que uno los estudia en análisis. Y así vamos a intentar hacer que esto sea bastante rápido y concentrarnos más en probablemente los problemas. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo voy a dejar aquí por hoy para que la próxima nos concentremos directamente en esta parte de las sucesiones, ¿no? Y los compactos y conexos en R, ¿no? Lo bueno de esta parte, yo el anterior curso, justo cuando empezó la pandemia, yo di el curso de análisis 1, ¿sí? Entonces, voy a intentar encontrar los videos que tenía de esa parte y también lo voy a colocar en una carpeta aparte para que ustedes lo puedan revisar si es que fuera necesario, esa parte de las clases, ¿no? Así ustedes pueden revisar esa parte de análisis en R que habíamos hecho, solo la parte de secuencias, ¿no? Y esta parte de compactos y conexos también en R, lo voy a intentar meter en esa carpeta que tenemos en el de Drive, para que ustedes lo puedan revisar también de ahí si es que quisieran, ¿no? De tal forma que la próxima, asumiendo todo eso, ya podamos irnos más rápido en estos contenidos, ¿ok? Muy bien, entonces lo voy a dejar aquí. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces les agradezco su atención. Yo en cuanto el video sea descargado, lo voy a ya subir a la carpeta. Y como les digo, los otros videos de análisis 1 que creo que están por ahí, los voy a intentar subir también a la carpeta para que los puedan revisar. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por su atención y la siguiente nos sumergimos en esto de las sucesiones y series en RN y los compactos y conexos en RN. Gracias. Gracias, docente. Hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien a todos. Buen fin de No. semana. Chao, chao.